La unidad de hoy tiene que ver con el análisis e interpretación de los resultados. ¿Saben ustedes cómo se hace el análisis e interpretación de los resultados? Sí, profesor. Ok. Podemos visualizar que, en primer lugar, para hacer un análisis e interpretación de los resultados, corresponde a la información tabulada, ordenada y sometida a tratamiento por técnicas matemáticas y estadísticas. Dos, o sea, para tabular datos, hacer el análisis e interpretación, debemos tener tablas y gráficos. Y esas son dadas por esas técnicas y métodos estadísticos que nosotros obtenemos de la aplicación del cuestionario. Dos, se describen los resultados y luego estos análisis pueden presentarse mediante cuadros, tablas, diagramas y gráficos. Por eso hay una parte que dice análisis de los datos. Ustedes tienen que decir allí cómo va a ser esta presentación de la información, qué paquete estadístico van a emplear, etcétera, etcétera. Entonces, luego del análisis vamos a la interpretación hermenéutica. ¿Han escuchado hablar ustedes de la interpretación hermenéutica? La hermenéutica es la confrontación de esos datos con la teoría. Y la teoría no es más que el deber ser de lo que se tiene que hacer en la realidad. Pero no es así, porque cuando aplicamos el cuestionario nos habla que no se está cumpliendo como dice la teoría. Entonces hay que recomendar según lo que dice el deber ser de la teoría. Aquí tenemos un ejemplo. Para este ejemplo se requiere el título de la investigación. Y el título de la investigación es este constructo teórico de la mediación del docente universitario para el fortalecimiento de las estrategias de aprendizaje. La población debemos tenerla en cuenta. Para la población se estimó un total de 30 docentes de la licenciatura en educación primaria. Técnica e instrumentos de recolección de la información. De los instrumentos para recolectar la información, para recoger la información, los cuestionarios son los más utilizados y se aplican tanto la entrevista como la encuesta. En esta realidad se diseñó un instrumento tipo cuestionario con 33 ítems a escala tipo Likert con 5 alternativas de respuestas. Siempre, casi siempre, algunas veces, nunca, casi nunca y nunca. No es como una por allá que colocó 5 alternativas de respuesta con siempre, algunas veces y nunca. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del caso? ¿Se acuerdan del caso? Sí. Sí, profesor. Bueno, ¿la que salió qué? Masacrada. La que salió masacrada. Sí, es, ¿cómo es? Exagerada, ¿no? Disculpa de él. Salió viva y sonriente, y entonces ella dice que salió masacrada. Luego dice el tratamiento estadístico. Dice, para el caso de este estudio, dado el paradigma de investigación con atributos cuantitativos y cualitativos, Profesor, disculpa que le interrumpa. atributo cualitativo se empleó el método interpretativo hermenéutico. Para el atributo cualitativo se aplicó el paquete estadístico SPS Statistic versión 18.0, lo cual permitió la presentación de los valores en frecuencia de porcentaje por dimensión e indicadores para ser analizados e interpretados posteriormente. Aspectos a considerar en este capítulo que tiene que ver con el 3, referido a lo que es la construcción del instrumento, y una vez para la construcción del instrumento, lo que tiene que ver con el análisis e interpretación de los resultados. Indicador. Aquí podemos ver que necesitamos el cuadro de operacionalización de la variable, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, profesor. Ok. Bueno, entonces de este cuadro de operacionalización de la variable, yo voy a tomar la primera variable con el primer objetivo específico, con la dimensión tipo de mediación y los indicadores enseñanza, facilitación, mediación. Y de esos 3 indicadores yo voy a tomar como ejemplo 1, el indicador mediación. Y allí tiene los ítems que tienen que ver con las preguntas que ya yo les voy a explicar, que son la 7, la 8 y la 9. ¿Ok? 7, 8 y 9. Entonces, fíjense bien lo que estoy haciendo. Yo copio todo lo que tiene que ver con el indicador, el objetivo específico, la variable, la dimensión y el indicador. Pero dentro del indicador estoy tomando el indicador mediación. Y aquí tenemos el objetivo específico, luego tenemos la variable mediación docente, los tipos de mediación, porque es lo que se quiere medir en el objetivo específico, y los indicadores son enseñanza, facilitación y mediación. Para yo construir las preguntas del cuestionario, ¿qué necesito? ¿Cómo han construido ustedes las preguntas de su cuestionario? Que ya algunos han presentado. Díganme. ¿Cómo construyeron ustedes el cuestionario que realizaron? En base al objetivo general, profesor. En base al objetivo general. ¿Quién más me dice? Pues se supone que ustedes vieron metodología y construyeron un cuestionario. ¿Cómo lo construyeron?
para ver si es así como lo dice la metodología de la investigación. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? En base a la problemática que se va a abordar, ¿no? Ajá, ¿qué más? A sus objetivos específicos, Ajá, se toman en cuenta los objetivos específicos. específicos y generales. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? Para la construcción del cuestionario. El cuestionario se prepara en base a las variables de la investigación, profesor. A las variables, ok. Sí, yo tengo aquí variables, tipo, y el indicador. Por eso es que se manda a definir con este cuadro de variables tus bases teóricas. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que ustedes tienen que definir, por ejemplo, mediación docente con 2 definiciones de autores, el otro concepto, tipos de mediación, con 2 definiciones de autores, más el aporte de ustedes, enseñanza en el primer indicador con 2 indicadores, 2 autores, definición de autores que se han actualizado, más el aporte de ustedes, la facilitación como indicador, más 2 definiciones, para maestría y doctorado son 3 definiciones. Entonces yo necesito, para construir las preguntas del indicador mediación, las bases teóricas que se desarrollaron de ese concepto. ¿Sí o no? Yo debo tener las definiciones. Verificamos que el indicador esté desarrollado en la base teórica con sus 2 definiciones y con sus respectivos autores. ¿Sí o no? Sí, profesor. ¿Mediación qué es? ¿La definición o el concepto? Definición. El concepto. El concepto es la palabra y es el indicador. ¿Están viendo? Es el indicador. Es el indicador aquí. Mediación, el último aquí está bien. Entonces, mediación es el concepto. Ahora, ¿qué necesitamos según lo que dice aquí? El indicador esté desarrollado en la base teórica con sus 2 autodefiniciones y sus respectivos autores. Esta sería una primera definición, ¿sí o no? Aquí estaría una segunda definición, ¿sí o no? Sí, profesor. Y aquí hay una tercera definición. Entonces, el instrumento se construye, la pregunta del instrumento se construye de acuerdo a la unidad de estudio que yo quiero hacer la entrevista. Y la pregunta debe ser clara, precisa y corta. Clara, precisa y corta. Para que la persona que vaya a leer de una vez responda sin enredarse, sin complicarse, y de una vez que comprenda lo que se le está diciendo. ¿Estamos de acuerdo? Este instrumento está diseñado para el caso de ustedes, que son estudiantes. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde obtengo cada ítem o cada pregunta de la definición? Miren la definición. La primera de Álvarez sostiene que la mediación es la acción del sujeto capaz de promover, acompañar el aprendizaje. Es decir, promover en otro la tarea de instruirse y apropiarse del conocimiento. Miren que el autor a veces o define bien, o define doble, o no define nada. Entonces uno tiene que saber seleccionar las definiciones. En la primera definición el autor define doblemente el concepto, ¿sí o no? Porque en la primera dice, la mediación es la acción del sujeto capaz de promover y acompañar el aprendizaje. Y luego él dice en otras palabras, es decir, promover en otro la tarea de instruirse y apropiarse del conocimiento. El autor está presentando 2 definiciones, ¿sí o no? Pero como tiene 2 definiciones, yo tengo que sacar de las 2 una pregunta. Entonces, yo saco aquí, acompaña, fíjense, yo puedo decir, acompaña al participante, puedo decir el facilitador, puedo decir así, el facilitador acompaña al participante en la tarea de instruirse para apropiarse del conocimiento. Cuando yo te coloco las 3 alternativas, siempre, algunas veces y nunca, ¿qué me vas a responder cuando yo te hago esta pregunta? El facilitador acompaña al participante en la tarea de instruirse para que te apropies del conocimiento, ¿qué me vas a contestar? Siempre, algunas veces o nunca. Siempre. Ok, ya lo vamos a ver. Entonces, ¿de dónde saqué la pregunta? De aquí, de estas 2 definiciones. O yo puedo colocar aquí, el facilitador promueve en el participante la tarea de instruirse para apropiarse del conocimiento. ¿Ok? Luego está la otra definición. De Tebar 2007 dice, el docente mediador para que los participantes aprendan a alcanzar las competencias requeridas, tales como reflexivo, creativo y crítico, configurándose como modelo de referencia capaz de configurar su acción andragógica a partir de un paradigma sólido y de base científica, inspirado en valores y en una ética sensible a la diversidad. Entonces, yo puedo decir aquí, el facilitador actúa como mediador para que los participantes aprendan a lograr las competencias requeridas. ¿De dónde saqué esa pregunta?
De la definición. De la definición estoy sacando la pregunta que va a ir para mi cuestionario en lo que se refiere a ese indicador. Y esos números que son 1 y 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En este caso podemos ver que para el indicador es mediación y las preguntas son 7 y 8, ¿sí o no? Las preguntas son 7 y 8. Entonces ya tenemos la primera, el primer ítem, el segundo ítem, y luego una tercera definición, porque recuerden que esta es una tesis doctoral, entonces se habla de 3 definiciones. Entonces, como son 3 definiciones, para el caso de ustedes son 2 definiciones más el aporte del investigador. Entonces, es la tercera, dice el educador mediador es una estratega, una guía y conductor de procesos de aprendizaje, un investigador que procesa su propia experiencia y un productor de su propia acción educativa, reflejada en la concreción de los roles anteriormente señalados. Como mediador considera en los estudiantes los conocimientos previos, debilidades, fortalezas, para el desarrollo de todas sus competencias. Miren que hasta a veces hay errores en las definiciones. Hay errores en las definiciones. ¿Ok? Hay errores en la definición. Entonces, hay una tercera definición que dice, tome en cuenta los conocimientos previos, debilidades y fortalezas de los participantes para el desarrollo de sus competencias. ¿Están viendo? ¿De dónde sale la pregunta? De la definición. De la definición. Entonces ya tengo 3 definiciones que salen de la pregunta. Entonces las tomo de allá y las pego aquí. Promueven el participante, yo puedo decir el facilitador, como está dirigida a los estudiantes, yo puedo decir aquí. El facilitador promueve en el estudiante la tarea de instruirse para apropiarse del conocimiento. Entonces yo puedo colocar aquí el facilitador actúa como mediador para que los participantes aprendan a lograr las competencias requeridas. ¿Y esto pertenece a cuál? A los ítems 7 y 8 que están aquí en el cuadro de variables. ¿Están viendo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profesor. Ok, entonces ya tenemos el cuestionario. Supuestamente ya tengo las 12 preguntas del cuestionario. Ahora, suponte que yo lo estoy aplicando, se lo estoy aplicando a ustedes, con 3 alternativas de respuesta. Siempre, algunas veces y nunca. Cuando yo le pregunto a ustedes, entonces, en la primera, ¿qué me van a colocar? Siempre, algunas veces o nunca. En la primera, ¿qué me contestan? Siempre, algunas veces o nunca. A ver, 5 que me contesten. Algunas veces. Algunas veces, ajá. ¿Quién más? No todo al mismo tiempo. Bueno, esa debe ser la tendencia de la respuesta de un cuestionario, con tendencia hacia el no cumplimiento. Porque la teoría te dice que el facilitador promueve, Y entonces vamos a la segunda. El facilitador actúa como mediador para que los participantes aprendan a lograr las competencias requeridas. ¿Cómo responderían ustedes? ¿Siempre, algunas veces o nunca? ¿Siempre? Algunas veces. Algunas veces, echaste a perder el cuestionario. Ok. ¿Quién más? Sí, algunas veces o nunca, porque por lo general esto no, cuando tú vas a ver en la realidad no se cumple como dice la teoría. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo hice la tabulación de los datos, apliqué un paquete estadístico, el SPSS, el SP, esta TIC versión 18.0, pero que igual esto hay que hacer cálculos en Excel. Entonces este es el resultado para lo que tiene que ver con mediación. Ya está en la tabla con los resultados en porcentaje. FAC es la frecuencia en porcentaje, FACL es el facilitador, y esas son la cantidad de estudiantes para medir a los facilitadores. ¿Ok? Vamos entonces, tomamos el indicador mediación. Aquí está ya, que lo tomé de allá y lo coloqué aquí con los resultados. Esto que está aquí abajo, ¿qué sería? ¿La interpretación o el análisis? Interpretación. ¿Quién me dice? Esto es el análisis. Entonces me dice, el análisis es, el indicador mediación, que es este indicador que está aquí, se tiene el 42%, 42.22%, algunas veces, perdón, casi nunca, ¿verdad? Es casi nunca. Casi nunca. Con el 20%, algunas veces, ¿sí o no? ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta para tomar en consideración los porcentajes? Los más altos o los que representen por encima del 50%. ¿El 42 está por encima del 50%? No. Pero tengo 220. Pero que si sumo 42 con 20, es una tendencia negativa, irreversible, ¿sí o no? Sí, profesor. Entonces yo puedo tomar el 42 casi nunca con nunca. Entonces, tomo en cuenta el 42% que es casi nunca con el otro 20% que es algunas veces. Para no decir que nunca se cumple. Entonces, casi nunca y algunas veces. ¿Ok? Por ejemplo. Entonces ya tengo
el 42.22 casi nunca, con el 20% algunas veces el facilitador. ¿El facilitador qué? Yo tomo las preguntas aquí y me las traigo para acá para ese análisis. Miren cómo hago el análisis. Entonces me queda así el análisis para ese indicador. Dice el facilitador, para el indicador mediación se tiene el 42.22% casi nunca, con el 20% algunas veces el facilitador promueve en el participante la tarea de intuirse para apropiarse del conocimiento. Eso que es la primera pregunta, ¿sí o no? Y actúa como mediador para que los participantes aprendan a lograr las competencias requeridas. Entonces ya allí tengo el análisis, ¿sí o no? Sí, para esos datos. Ahora me falta la interpretación. La interpretación hermenéutica la tomo de las bases teóricas, de aquello que está en la base teórica que dicen los autores. Entonces, se coloca, aquí dice interpretación hermenéutica. En este caso, los resultados arrojados por la muestra de estudiantes son diferentes con las opiniones de. Siempre los resultados arrojados, por lo general, deben ser diferentes a lo que dicen los autores. Es allí donde está la interpretación. Álvarez son diferentes porque ellos dicen que algunas veces y casi nunca, ¿sí o no? Algunas veces y casi nunca. Pero los autores, cuando colocan su definición, dice Álvarez, el cual sostiene que siempre la mediación debe ser la acción del sujeto capaz de promover y acompañar el aprendizaje. Es decir, se promueve en otro la tarea de intuirse y apropiarse del conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que le estoy agregando aquí que no tiene la definición, pero que yo en esta interpretación, si los resultados dijeron que algunas veces y casi nunca, ¿qué le tengo que colocar yo aquí para que la interpretación sea diferente a los resultados? Si allá salió casi nunca, aquí entonces yo coloco, el Álvarez sostiene que siempre la mediación debe ser la acción Devan dice que el mediador debería o debe actuar como mediador para que los participantes aprendan a lograr competencia, lo que dice la definición. Además, la priori Rubiano 2005 dice que el mediador siempre debe ser un estratega, una guía y un conductor de proceso, lo que está aquí en la teoría. Miren. ¿Están viendo? Lo que está en la teoría, yo lo tomo y lo llevo para allá como algo que se haga siempre. Que deba hacerse siempre porque el resultado fue casi nunca y algunas veces. Y los autores recomiendan el deber ser de lo que no es en la realidad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora tenemos el capítulo 5, o para ustedes sería el 4, que son conclusiones y recomendaciones. ¿De dónde obtengo las conclusiones y recomendaciones? ¿De dónde obtengo las conclusiones y recomendaciones? ¿Quién me dice? Las conclusiones, profesor, las tenemos del análisis de los datos. Ajá, ¿quién me dijo? Las recomendaciones de todo lo que hemos investigado en nuestro trabajo, de ahí sacamos las recomendaciones que haríamos de la investigación realizada. Entonces dice aquí, las conclusiones, a partir de los resultados, se elaboran las conclusiones en función para dar respuesta ¿a qué? Al objetivo general, con respecto a cada uno de los objetivos específicos. ¿Ok? Para eso se operacionalizaron. Y las recomendaciones, dice, se realizan por cada uno de los objetivos específicos, dando respuesta a cada conclusión. En el caso del paradigma positivista se presentan reflexiones finales, consideraciones, entre otras. Pero para el caso que hemos venido explicando se colocan conclusiones, recomendaciones. La primera conclusión dice, respecto a la mediación, que es el indicador que estamos abordando, desarrollando, dice, se establece casi nunca, yo puedo colocar aquí que casi nunca, pero dice que va a hacer ruido, entonces mejor colocar, se establece casi nunca y nunca, o casi nunca, y algunas veces el facilitador promueve en el participante la idea de intuirse para apropiarse del conocimiento, actúa como mediador para que los participantes aprendan a lograr la competencia requerida. O sea que yo puedo hacer esto, corto aquí, ¿verdad? Corto aquí, ven. Corto aquí y pego allá. Y pego aquí, ven. Y digo, entonces, casi nunca. Y algunas veces, ¿qué le estoy quitando? Los porcentajes, ¿sí o no? Casi nunca y algunas veces el facilitador promueve en el participante la tarea de instruirse para apropiarse del conocimiento y actúa como mediador para que los participantes aprendan a lograr las competencias requeridas. Y ya. Ahí tienen la conclusión para ese indicador. ¿Sí o no? ¿Se dieron cuenta de dónde salen las conclusiones? ¿Sí o no? Sí, profesor. ¿De dónde salen las conclusiones? Del análisis de los datos, ¿o no?
A veces las conclusiones las inventamos, que no se corresponden con ese cuadro de variables que no dan respuesta al objetivo específico, que fue el que se midió a través de ese indicador, y que no da respuesta al objetivo general, porque eso lo inventamos. No sabemos metodológicamente de dónde se origina esa conclusión. ¿Estamos de acuerdo? Y la conclusión se deriva de lo que son los resultados. Perdón, lo que es la interpretación hermenéutica. Aquí está. Y que responde a ese objetivo, a esa conclusión. Entonces dice, se recomienda que el facilitador, si aquí dice, casi nunca y nunca el facilitador promueve, ¿qué tengo que recomendar? Se recomienda que el facilitador debe promover en el participante la idea de instruirse para apropiarse del conocimiento. Siempre debe actuar como mediador para que los participantes aprendan a lograr las competencias requeridas. ¿Estamos de acuerdo de dónde salen las conclusiones y de dónde salen las recomendaciones? ¿De dónde salen las conclusiones? Del análisis, ¿sí o no? ¿Y de dónde salen las recomendaciones? De la interpretación hermenéutica. Porque las preguntas las sacamos de esas definiciones que están allí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profesor.